ahora vamos con máximos y mínimos. Este es un tema que a veces parece difícil cuando uno lo escucha, como, uy, voy a tener que hacer unos pasos, o sea, voy a tener que usar una lógica tremenda para contar el más grande o el más chiquito de algo. Pero no, vamos a verlo directo con un ejemplo. Dice, realizar un programa que lea promedios de alumnos hasta leer un promedio igual a cero. Al finalizar, informar el promedio más alto. Bien, vamos a tener que leer promedios, o sea, ahí nos podemos imaginar, por ejemplo, un read promedio. Hasta leer tenemos la condición de fin, que es un promedio igual a cero. Y al finalizar, informar el promedio más alto. O sea, vamos a tener que buscar lo más grande entre algunos números, ¿sí? Y se preguntarán, ¿cómo verifico que es máximo? O sea, que es lo más grande. Bueno, es de boca. Tenemos este programa. Promedio, vamos a ponerlo de tipo real para leer los promedios y guardarlos acá. Y vamos a usar una variable max. O sea, en esta variable max vamos a guardar el promedio más alto, efectivamente. Y así con nuestras palabras podemos visualizar que vamos a tener una parte del programa donde le das un promedio, mientras que ese promedio no sea igual a cero, digamos que es la condición de fin, vamos a hacer un par de pasos. Verificamos si es promedio máximo y volvemos a leer un promedio, ¿no? Y al último, informamos. Eso es más o menos como lo plantearíamos a nuestra cabeza o en un papel. Pero después tenemos que buscar cómo leo un promedio, o sea, con read. ¿Cuál es la condición de fin? O sea, que el promedio sea igual a cero. ¿Cómo verificamos si es máximo? Que hasta ahora es lo que todavía no sabemos. Y cómo leemos un promedio que dijimos que era read. Bien. Como primera instancia, vamos a inicializar el máximo en -1. ¿Por qué hacemos esto? Cuando tenemos que buscar lo más grande entre muchas cosas, lo que vamos a hacer es inicializar la variable con un número muy chiquito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todos los alumnos son una verga y todos tienen promedio 1, el más grande va a tener promedio 1, ¿sí? Si todos tienen promedio 0, el más grande va a tener promedio 0. Entonces, si nosotros inicializamos, por ejemplo, la variable con promedio 0, probablemente, o sea, funciona, pero probablemente quede igual. O sea, no nos sirve. Siempre tenemos que inicializar. Podría haber sido 0 igual, ¿eh? Pero siempre tenemos que inicializar con el más chiquito. El más chiquito. Ponemos -1 porque es una exageración de el menos grande que hay. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que a veces, bueno, entre tantos promedios, ¿quién va a tener promedio, qué sé yo, 2? Le pongo el número 2, porque total vamos a leer un promedio que sea 7, 8. Puede ser que no. Puede ser que todos tengan promedio 1 y vos decís, pero mi variable tiene un 2 adentro. Entonces, como tenga que compararla, no me va a guardar ese valor, porque ya la variable tiene un número grande. Entonces, número para una variable, para máximos, el más chiquito. Y lo mismo vamos a tener que hacer cuando busquemos el mínimo de algo. Vamos a poner en un número exageradamente grande, porque si nos meten en un número que sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar el promedio más chico y decimos, bueno, por acá el promedio más chico pongo el número, qué sé yo, el número 9, porque no creo que alguien tenga promedio 10. Y puede ser que alguien tenga promedio 10. Así que nada, cuando vengan una variable max, la ponen inicializada en -1 y cuando vean una variable min, la ponen en, no sé, 10.000. Bueno, depende para qué sea, pero exageradamente grande. Ahora, una vez que hicimos esto, ¿qué hacemos? La parte de cómo verificamos si es máximo, si el promedio que entró es mayor a los demás promedios. Bueno, cuando yo quiero verificar el máximo entre dos o más cosas, siempre lo que hago es comparar, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo me saqué un 5 en el examen y mi compañero se sacó un 6,50. ¿Qué es lo que hago? Ay, ¿quién se sacó mayor nota? Y bueno, 5 es más chiquito a 6,50. Entonces yo me saqué menor nota, ¿no? O bueno, al contrario, 6,50 es mayor a 5. Entonces ahí me doy cuenta que por esa razón el máximo va a ser 6,50. Comparando. Básicamente esto es lo que vamos a hacer. Vamos a compararlo. Por ejemplo, tenemos nuestra variable donde vamos a guardar el máximo inicializada en -1. Esa variable es -1.
Vamos a leer un promedio. Vamos a dar de cuenta que leemos el promedio, no sé, 5. 5. ¿Es distinto a 0? Sí. Entonces entra. Si 5 es mayor o igual al máximo, que es -1, entonces guarda ese 5 en la variable máximo. Efectivamente, 5 es mayor a -1, entonces nos guarda el 5. Y vuelve a leer un promedio. Vamos a suponer que leemos el promedio 2. ¿2 es distinto a 0? Sí. 2. ¿Es mayor o igual a 5? No. Entonces no hace eso y pasa a leer otro promedio. No nos guarda nada. Leemos 8. 8. ¿Es distinto a 0? Sí. 8. ¿Es mayor o igual a 5? Efectivamente, entonces pasa a guardar el 8 en la variable max. El 5 se nos va, porque ya no es el máximo. El máximo pasa a ser 8. Y así sucesivamente va a ir comparando y siempre vamos a guardar el mayor porque nos va a comparar y nos va a guardar únicamente lo que entre en mayor en esta parte del if. Cuando leemos el promedio final, que es 0, o sea, nosotros sabemos, el usuario sabe que va a finalizar este programa cuando ingrese el 0, eso está como precondición. O sea, ya lo sabemos de antemano. Cuando ingresamos el 0, salta al writeLine, nos pone el mejor promedio es y el máximo, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito donde organizamos más o menos los pasos para hacer esta comparación. Nos pregunta, ¿qué modifico si quiero saber el número del alumno con el mejor promedio? O sea, tenemos un alumno con un número. Cada alumno va a tener un número. Por ejemplo, yo soy el número, qué sé yo, el legajo. Ponele, el número del legajo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bien, acá tenemos el programa hecho. Vamos a poner el número de alumno porque lo vamos a tener que leer cuando leamos el promedio y el máximo número de alumno. ¿Por qué? Porque vamos a tener que guardar el máximo, o sea, cuando leamos el promedio del mejor alumno, a su vez tenemos que leer el número de ese mejor alumno. Entonces necesitamos otra variable. Después tenemos un mensaje en pantalla que es para mejorar el programa. Esto lo pueden hacer como buena práctica, digamos, como cuando estoy ejecutando el programa me salta como un read ahí de la nada y digo, ¿qué tenía que ingresar acá? Bueno, un write estaría bueno como para organizarnos un poco, pero en realidad el programa no lo pide. Bueno, acá, ingrese el promedio. Leemos un promedio, y bueno, dice, ingrese el número del alumno de este promedio, ¿no? Entonces yo, Lola, pongo el promedio, no sé, 8, o sea, que hiciera. Y mi número de alumno es 20.540. ¿El promedio es distinto a 0? Sí, 8 es distinto a 0. Entonces, ¿el promedio es mayor o igual a max, que está en -1? Sí, entonces mi 8 se guarda en max y mi número 20.540, creo que dije, se guarda en max número alumno. Y ahí y ahí no va a hacer nada porque me faltó otro read. Esto lee un solo promedio. Pero bueno. No, a ver. Bueno, y ahí pasa de vuelta a leer el promedio. O sea, ingresa el promedio y leemos otro promedio. Y leemos otro número de alumno nuevamente. Y así sucesivamente esto se va a repetir hasta que pongamos el 0. Después vamos a imprimir el mejor promedio es la variable max con la notación writeLine para que no nos salga un número súper gigante. Y el número del alumno es tanto. Y ahí informamos las dos cosas que nos pide. Que nos pide. El mayor promedio y el número del alumno con ese promedio. Acá hay como tips para recordar que son muy importantes. Primero es utilizar una variable que representa al máximo, ¿sí? O sea, esa variable en nuestro caso fue max, pero puede tener cualquier nombre. Si estamos representando el mayor promedio, puede ser mayor promedio, no tiene que ser sí o sí max. Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos. Esto es tan importante como lo primero. ¿Por qué? Porque si no la inicializamos tiene basura. Y cuando vaya a comparar, compara. Basura es mayor a 5. O bueno, 5 es mayor a basura. No lo sabe. Entonces nos va a poner cualquier cosa. Después, el máximo es un valor bajo, ¿sí? O sea, cuando inicializamos el máximo, como dije antes, le tenemos que poner un valor bajísimo, pero bajísimo descomunalmente. Como este número es obvio que no va a compararlo y va a fallar. Algo así. Y actualizar la variable máximo cuando corresponda. Esto se refiere a, ¿qué pasa?
Cuando nosotros comparamos si el promedio fue mayor o igual a lo que hay en máximo, ahí es cuando actualizamos el máximo. Cuando nos damos cuenta que el promedio es mayor a lo que hay en máximo. ¿Sí? Tenemos que saber cuándo actualizar la variable. Ahora nos pregunta, ¿qué imprime este programa de acá si lee estos números? Bueno, vamos a verlo. Pueden pausarlo y hacerlo solitos o me siguen. Bien, entra el número 23, ¿no? Tenemos la variable nu y la variable max. Max está en 0. Entra el número 23 acá en el river. 23 es distinto a 80, obviamente. Entonces, 23 es mayor o igual a 0. Sí, entonces 23 se guarda en máximo. Vuelve a leer un número, lee el 8. Entra acá, 8 distinto a 80, sí. 8 es mayor o igual a 23, no. Entonces vuelve a leer un número, no pasa nada porque no entró esta parte. 23. 23 es distinto a 80, sí. 23 es mayor o igual a max, sí, es igual porque era 23 max. Entonces me lo guarda de vuelta, eso no importa, pero me lo guarda de vuelta. 5 entra. 5 es distinto a 80, sí. 5 es mayor o igual a 23, no. Entonces vuelve a leer un número. Lee 0. 0 es distinto a 80, sí. 0 es mayor o igual a 23, no. Entonces vuelve a leer otro número. Lee 80. 80 es distinto a 80, no. Entonces vamos a pasar al rate. Y es el número más alto es 23. Y efectivamente, porque si tachamos el 80, que es el que no entra en la condición, de todos estos números, el mayor es el 23. Entonces va a imprimir 23. A ver. Acá la explicación. La explicación detenida por si no sirvió con mis palabras. Ahora nos dice, ¿qué imprime si lee estos números? Tenemos el 15, pero también el 0. Van como a la par estos números. Dice, max cantidad está en 0. Lee un número y lee la cantidad de ese número. ¿Sí? Van como a la par. O sea, lee 15 y lee cantidad 0. Lee 23 y lee cantidad 0. Lee 8 y lee cantidad 0. Lee 80 y lee cantidad 16. Y nos dice, si cantidad es mayor a max cap, then begin max. En max ponemos número y en max cantidad ponemos cantidad. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué onda, a ver qué pasa con este. Max cantidad está en 0. Leo número 15. Leo cantidad 0. 15 es distinto a 80, sí. Entonces, 0 es mayor a lo que hay en max cantidad, que es 0. No, no es mayor porque es igual. 0 es igual. Entonces, no hace nada. Vuelve a leer un número y vuelve a leer cantidad. Lee 23 y lee 0. 23 es mayor, ¿es distinto a 80? Sí. 0 es mayor a max cantidad. No, sigue siendo 0. Bueno, y así va a ser sucesivamente, ya se darán cuenta, hasta que lee 80. ¿Qué es 80? ¿Es distinto a 80? No, es igual. Entonces, salta y dice, el número con más cantidad es maximum. Que maximum era lo que estaba acá. Puse max y es maximum acá. Bueno, maximum no tiene absolutamente nada. La respuesta es 0. Realizar un programa que lea promedios de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar, informar el promedio más bajo. Bien. Vamos a hacernos preguntas acá. Tenemos que leer los promedios hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar, informar el promedio más bajo. Es muy parecido al que hicimos antes, no más que este es con promedio mínimo. Nos preguntamos, ¿qué valor es el promedio? O sea, ¿qué tipo de dato va a ser un promedio? Y probablemente real. ¿Cuál es la condición de fin? Que el promedio sea igual a 0. ¿Cómo verifico que el promedio es más bajo? Bueno, vamos a hacer como el anterior, pero esta vez vamos a hacer que prom sea menor a lo que hay en min. Y si es menor, ese valor lo guardamos en min. ¿Sí? Comparando. Bien, acá tenemos como la tablita para acordarnos y vamos a inicializar, vamos a hacer el programa. Tenemos la variable prom de tipo real y la variable min también de tipo real. A min, como son promedios, vamos a inicializarlo en un valor exageradamente grande. O sea, nadie va a tener el promedio de 11 porque el máximo es 10. Pero lo inicializamos así a propósito. ¿Podría haber sido 10? Sí. No importa. No le sé nada. Leemos el promedio.
mientras que el promedio sea distinto de 0, si el promedio es menor o igual a lo que hay en min, entonces lo que ingresamos como promedio lo guardamos en min. Y leemos de vuelta promedio. O sea, si ingresamos, por ejemplo, el promedio, tengo que ingresar el más bajo, ¿no? Así que vamos a empezar con uno medio, 5. 5 es distinto a 0, sí. 5 es menor o igual a 11, sí. Entonces, el 5 lo guardamos en min. Y volvemos a leer otro. Leemos el 8. Bueno, pasamos por acá. 8. ¿Es menor o igual a 5? No. Entonces no va a hacer esto y va a volver a leer otro promedio. Leemos 1. 1. ¿Es menor o igual a 5? Sí. Entonces guardamos el 1 en min. Y ponele que sea el último que leamos y después ya ingresamos el 0. Bueno, no entra acá y pasa al write. El promedio bajo es 1. Fin. De esto tenemos que quedarnos con qué. Con utilizar una variable que represente al mínimo. En este caso fue min, pero podría haber sido otro nombre. Inicializar la variable antes de comenzar la lectura de los datos, como en la anterior, lo inicializamos con un valor alto. Al mínimo se lo inicializa con un valor alto. Y en actualizar la variable mínimo cuando corresponda. O sea, en nuestro caso fue después de comparar como en la anterior.